¿Cómo están? Y bien, hoy conversaba precisamente siempre en los antes de iniciar el programa, uno tiene algunas ocurrencias. El título de este programa va a ser Las enfermedades en la actualidad, y pensé también en la economía y la salud mental. Les cuento qué es lo que iniciaría en esta mesa de trabajo. En realidad es muy probable que queden más preguntas que respuestas, porque el tema da para muchos programas y nosotros aquí en la televisión tenemos un espacio muy reducido. La cuestión sería abrir una temática que es cómo se presentan las enfermedades en la actualidad. Y digo las enfermedades y no me refiero solamente a la enfermedad mental, a donde lo que nos llega es un tipo de presentación del sufrimiento caracterizada por la desesperación y por la imposibilidad para expresar qué es lo que causa este dolor. Eso cuando llegan solos. A veces son llevados porque no están en condiciones de pedir ayuda. En este tema puntualmente, me parece que no solamente la psicología clínica tiene algo para aportar, sino que la medicina en general puede dar su testimonio sobre lo que son las enfermedades a las que yo titulé actuales, no porque sean nuevas. Es probable que la estructura, en el caso nuestro, sea la misma, sino tal vez en su forma de presentarse. También invité a esta mesa a un economista. Considero que es interesante poder articular esta cuestión económica. Los últimos tiempos en Argentina ha tenido un quiebre del modelo económico que incide directamente en el ingreso que tiene un ciudadano y obviamente lo que antes se compraba con un sueldo que sigue siendo el mismo, para aquellos productos que han subido 300 veces más, como los lácteos, por darles un ejemplo, es muy difícil que uno pueda acceder a ellos como lo hacía en otras épocas, por dar un ejemplo sencillo. Me parece que esto también produce una desestabilización. Y bueno, sobre estas cuestiones los invito a que abramos en este programa la conversación. Nos vamos a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y cuando volvamos les presento los invitados. Gimnasio Fitness Center, Pueyrredón 973. Peluquería Claudia Chuchuy, España 1106, teléfono 431-1704. Alarmas Dinelec, teléfono 431-3914. Gama, Spa de Jorgelina Lavaque, Paseo Güemes 161. Intendencia de la Municipalidad de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Los salteños tenemos la fuerza para arrancar todos los días con las mismas ganas. Tenemos la capacidad de cuidar muy bien lo que es nuestro y de darle valor a lo más valioso que tenemos. Los salteños tenemos la decisión de mejorar todo eso que puede ser mejor, ya sea con lo último en tecnología, con una pala o con una palabra, pero siempre con compromiso. Los salteños tenemos el empuje para llegar a cualquier parte y la convicción para no detenernos. Los salteños tenemos compañía y es de todos. Y bien, aquí estamos con nuestros invitados. Nos acompaña el licenciado Eduardo Antonelli, que hace mucho que no venía, ¿eh? Seguro que estuvo escribiendo algún libro usted. Sí, ya lo tengo escrito, sí. El doctor Federico Salmillán y el doctor
Ricardo León de la Fuente, cardiólogos ambos, cada cual con una especialidad interesantísima. Lo de Ricardo, filosofía con medicina, me pareció genial. O sea que la economía en una mesa de salud no está tan mal. No, sí hay varias cosas para aportar desde la medicina a la economía, ¿no? Les tengo que confesar que este programa a mí me costó un poco, porque me parecía difícil, pero era un desafío. Y entiendo que hay que empezar a tratar los temas así, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y la idea puntualmente, en realidad, a mí me toca un pedacito, que es ver el sufrimiento y la salud mental, pero digo, ustedes, desde la perspectiva de la medicina y de la cardiología, también reciben el sufrimiento en el cuerpo y seguramente tendrán sus hipótesis sobre si hubo o no hubo un cambio o sobre cómo se presentan estas cuestiones. Sí, yo escuchaba con atención tu introducción sobre lo que son los pacientes que tenés en tu consulta, digamos, que vienen con una carga de sufrimiento y una desesperación por expresarlo cuando vienen solo y no pueden, o cuando vienen acompañados por alguien. En el caso nuestro, Federico, mío, tenemos la vivencia a diario de enfermedades orgánicas, que las vemos, pero hay, y especialmente en nuestra especialidad, y sobre todo en mujeres, tenemos un montón de consultas por, digamos, muchas de las causas que tienen que ver con el estado de ánimo se manifiestan con problemas a nivel del tórax, digamos. Entonces no son pocas, al contrario, no hay una estadística como para decirte concretamente, pero estoy seguro que han aumentado en el último tiempo este tipo de consultas, que no son más que cuadros de angustia, ¿no? Y que se manifiestan, y el desafío de uno es tratar de diferenciar si es orgánico o realmente es un tema que tiene que ver con un cuadro de angustia, ansiedad o estrés. Así que sí, es muy, muy interesante. Qué difícil, ¿no? Sí, porque de pronto lo orgánico, como urgencia, digamos que tiene ese borde con la muerte. Entonces, a veces me parece que ustedes también, eso sería motivo de un próximo programa, a que quede expuesto el profesional de la salud en las épocas actuales. Diferenciar una de otra y arriesgarse a que sea eso y no lo otro, no debe ser fácil. ¿Qué dice Federico? Yo creo que de las enfermedades actuales, difícil que haya algo más actual que los trastornos de ansiedad, ¿no? Yo creo que es muy típico de ver en el consultorio actualmente, y seguro que a Ricardo le pasa lo mismo, estos trastornos de ansiedad que cada vez son más frecuentes, sobre todo cuando ocurren algunos episodios importantes uy, perdón. Bueno, vos sabés que yo articulé esto con lo de economía, si me permitís porque me parecía que en los últimos tiempos también el bolsillo de los argentinos tuvo un impacto, hubo una fractura en la economía, en el modelo. Indudablemente, yo no soy economista, pero entiendo que nadie tenía previsto esta suba y que con el mismo salario tenía que dar cuenta de los mismos artículos para sobrevivir, que en algunos casos, yo observaba los lácteos, no subieron el 30, el 40, hay algunos que subieron el 200, el 300, uno ve el precio de un kilo de queso rallado. Entonces pensé como tal vez un factor que podríamos decir traumático en general, no traumático para cada cual, eso ya es otra historia, pero que sí es una época en donde hay algo imprevisto que ocurre en la vida de una persona como esta, que es una medida concreta. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión de la seguridad, hay que ver cómo se aborda a las víctimas de los delitos
que proliferan, por suerte no tanto en Salta, pero Buenos Aires esto es muy frecuente. Y cómo, digamos, uno puede despegarlos de este sufrimiento y volverles a permitir retomar su vida. Volviendo puntualmente a la cuestión de la economía, mi pregunta, Eduardo, es si en primer lugar se podrían haber evitado estas situaciones con algunas medidas diferentes, y la segunda es ¿cómo sigue esto desde tu punto de vista? Bueno, acá hay dos cuestiones que son importantes. La sociedad argentina y la salteña en particular tienen una fractura que viene de largo tiempo atrás y que está asociado, digamos, a una serie de errores de diagnóstico y de diseño de política económica que se traducen en que una parte importante de los recursos se tiene que volcar a tratar de corregir o evitar que aumenten problemas justamente de salud que se asocian justamente a cuestiones asociadas con el subdesarrollo, es decir, la falta de agua, de efluentes, pero también un diseño educativo torpe que lleva a una ignorancia importante en cuestiones de salud que se proyectan en la cuestión reproductiva, ¿no es cierto? Enfermedades endémicas, acá no voy a hablar del tema que lo conocen los profesionales mucho mejor que yo, y que justamente la inexistencia de un diagnóstico adecuado y, por supuesto, en ausencia de un diagnóstico de una política diseñada para corregirlos, hace que la medicina cumpla un papel de poner parches, es decir, la medicina en el sentido de la existencia de los centros de salud, de los agentes sanitarios y todo lo demás, están poniendo parches a una situación que no va a cambiar porque no hay un diseño que justamente apunte a esa corrección. Pero a esa situación estructural, digamos, con todas sus implicancias, se le suma, obviamente, una serie de errores que han explotado, digamos así, de este modelo y que se han traducido en la aceleración de la inflación, en la parálisis económica, en el aumento del desempleo y, en ausencia de un diseño que permita corregir lo que ya estaba mal y con medidas equivocadas que han profundizado eso que ya estaba mal, a mí no me sorprende en absoluto lo que los profesionales de la salud están señalando en cuanto que aumenta la ansiedad y, por supuesto, el estrés. Estoy seguro de que ese es otro fenómeno que está muy presente, porque el estrés se proyecta a todos los sectores, no solo a los más frágiles de la sociedad, sino a todos, porque los que no están en la situación más desesperante también han visto complicada su situación por este deterioro gravísimo que se ha producido en el salario real, en la capacidad adquisitiva de las personas con este recrudecimiento de la inflación, a lo que se suma la otra ansiedad muy fuerte que se presenta con la amenaza de la pérdida de puestos de trabajo o bien con su concreción, con la gente que ha quedado ya afuera. Hay gente ya que está afuera del esquema productivo porque ha aumentado la desocupación como consecuencia de esta parálisis económica que nosotros tenemos. Así que hay, por supuesto, una conexión muy fuerte y muy grave entre la economía y los problemas de la salud y otras áreas, la educación, la seguridad y otros aspectos, ¿no? Me gustaría, Estela, sí, agregar, antes de pasar a otro ítem, algo relacionado con lo que nos comentaba acá el licenciado. Tratamos al comienzo de tomar por separado la parte psicológica de la parte orgánica, pero eso es irreal, siempre están íntimamente vinculados. Y en el 2001, después de la crisis que hubo a nivel país, hicimos un trabajo, todavía vivía en Buenos Aires en ese momento, lo que era la incidencia de las enfermedades cardíacas. Y dramáticamente durante ese lapso de año aumentaron no solo las consultas por fenómenos de angustia y dolor de pecho, sino directamente también infartos. O sea que la enfermedad orgánica viene vinculado a un estrés agudo como era esta crisis. Y después, como algo local, parte de la investigación que hicimos sobre la población nuestra, viendo
qué fenómenos se asociaban a tener más problemas o no de salud, buscábamos cosas raras o novedosas como eran vitaminas D, valores de marcadores que conocíamos de la enfermedad, pero lo que encontramos fuertemente vinculado en nuestra población era un índice y un modelo socioeconómico que construimos nosotros, en base a datos del INDEC, que ya por sí eran bastante difíciles y discutibles, pero bueno, veíamos que a una persona de igual sexo, iguales factores de riesgo conocidos, el que era pobre le iba peor. Sí, o sea, se moría más por el solo hecho de tener esa variable de ser pobre. Dentro de este modelo que construimos, teniendo en cuenta dónde vivía, los ingresos promedios, y si era o no tenía trabajo activo en ese momento, o era jubilado o retirado, ¿no? Sí, si me permitís, los problemas estructurales que mencionaba acá el profesor son muy importantes porque no es más ni menos que la falta de oportunidades. Es quitarle oportunidades a la gente, y eso también vale para el acceso a la salud. Le quitan muchas oportunidades. Y en esto, ratificar algo que está diciendo Ricardo, y que es algo muy fácil de entender ahora porque estamos viviendo el Mundial. Hay estudios muy parecidos al diseño que acaba de mencionar Ricardo, que hicieron en Buenos Aires, en donde tomaban qué es lo que sucedía con el estrés de que un equipo como Inglaterra, esto se hizo en Londres y en Manchester, cuando jugaba Inglaterra, ¿qué sucedía? El día que jugaba el equipo y los 5 días siguientes con las admisiones en los hospitales por infarto. Y lo comparaban con otros 5 días cualquiera de otra época en la que no había mundial. Y en esos 5 días aumentaban 4 veces las consultas por infarto, los ingresos por infarto a los hospitales. Entonces la relación entre la ansiedad psicosocial, ya sea por un evento agudo, que es lo que te quería mencionar en el otro momento, o esa ansiedad que se genera por la falta de oportunidades, que es una ansiedad sostenida que se traduce en la liberación sostenida de adrenalina, que va favoreciendo muchos factores de riesgo como la hipertensión arterial o la diabetes, afectan claramente al sistema cardiovascular y a las enfermedades cardiovasculares. Ahora hay dos paradojas, ¿no? Una, desde el punto de vista económico, nosotros vivimos en un país maravilloso donde los problemas todavía que tienen que ver con lo ambiental y sus recursos, el agua, la producción primaria, no son inexistentes, todo lo contrario, o sea, estaríamos absolutamente bien posicionados para poder comer y tomar agua, que es el problema de la sobrevivencia, la cuestión básica. Pero paradójicamente tenemos este tipo de presentación hasta de enfermedades orgánicas, mentales, que proliferan por cuestiones que afectan las necesidades básicas, que obviamente están insatisfechas, y que hay un aumento de esta pobreza, porque la población en la que yo he trabajado, realmente vemos que aumentan las familias pobres, hay cero, cálculos sobre el nacimiento de niños, y hay un nacimiento promocionado de niños con alguna ventaja como el subsidio que se les está dando, y una falta de verdadera responsabilidad de las personas que aceptan el subsidio, aceptan también ser madres o padres, y no calculan lo que significa traer un hijo al mundo, ¿sí? Y la otra paradoja, que ya es en relación al avance de la ciencia, que a mí también me conmueve, uno podría decir, especialmente a mí me maravilla el avance de la medicina y de la informática, sobre todo la farmacología, con la cantidad de medicación que existe para curar todos los males. Uno tal vez hace 15 años no se le pasaba por la cabeza los trasplantes que se hacen actualmente de órganos, cómo se toma y se interviene sobre el cuerpo y se prolonga la vida. También cómo la farmacología ha logrado, en lo que a mí me toca, cuando yo me recibí, la psicosis era inabordable. Es decir, eso dejó de ser así. Los
los neuropsiquiátricos abrieron sus puertas. Los que estaban encadenados o sostenidos por custodias a la fuerza empezaron a poder habitar de otra manera el mundo, a salir de este encierro. Esto es lo que me imagino que ustedes tienen muchas cosas para decir en lo que es cardiología. Cómo en estas épocas, habiendo tanto avance y habiendo, digamos, un país que tiene todos los recursos para tener una buena calidad de vida, tenemos que abordar temáticas que algunas no son solamente argentinas, ojo, porque hay muchas problemáticas de ansiedad que no tienen solamente los argentinos, sino que son formas de presentación de la angustia que vienen de la mano con los avances, no porque los avances sean malos, sino por tal vez un uso indebido de los avances y por algo que habría que nombrarlo. Por eso digo que uno empieza una conversación, hay que ver cómo sigue la charla. Yo quería agregar recién, para redondear un poco la idea de las ansiedades, que hay un factor que pesa muy fuerte y es la psicología, bueno, eso tiene que ver contigo, la psicología del desocupado endémico. Es decir, hay las fallas del sistema educativo, que digamos, hay un colapso del sistema educativo y hay una cantidad creciente de personas en comparación con lo que sería la mano de obra calificada. La mano de obra sin calificación crece a mayor velocidad porque hay una expulsión del sistema educativo de chicos. Es decir, yo lo digo de una manera un poco dura, pero producir un trabajador sin calificación es fácil. Lo único que se necesita es que el chico o el adolescente abandone el colegio. Esa gente, cuando quiere encararse digamos, a la sociedad en términos de formar familia y todo lo demás, está despojado de herramientas para conseguir un trabajo de jerarquía e ingresos de jerarquía, y además está condenado a que no lo va a conseguir, o es muy difícil que lo consiga. Y eso crea una carga de ansiedad tan grande que se ha estudiado desde la economía, que se produce progresivamente un abandono de la expectativa de conseguir trabajo. Entonces, cuando se hacen las encuestas de desempleo, mucha gente dice, no estoy buscando trabajo, y eso es suficiente para considerarlo un desocupado voluntario. Pero esa voluntad de quedarse sin trabajo no surge de, digamos, una decisión genuina, sino de la certeza de que no va a conseguir trabajo, y se llama la hipótesis del trabajador desalentado. Es decir, esa persona tiene la certeza de que no va a conseguir trabajo. Y eso crea, digamos, una situación de ansiedad terrible, y se proyecta a su entorno social, y por supuesto tiene vinculación muy directa con la violencia, con la inseguridad, con, por supuesto, el abordaje de la droga y de otros recursos escapistas a ese problema. Y quería también señalar el tema de la ausencia de un diseño. Esta ausencia de un diseño de una política educativa, sanitaria y todo lo demás, conduce también a que cuando de repente se produce ese derrame del que se habla, que lo genera la tecnología, en el caso de la farmacología o de otras áreas, ese derrame no puede ser aprovechado por todos, porque necesariamente una persona, para poder acceder a ciertas cosas, tiene que tener trabajo, tiene que tener un ingreso. Y el paliativo, que puede ser un plan trabajar, ese tipo de cosas, es un paliativo, es un parche, no es un ingreso genuino, y desde el punto de vista de la jerarquización anímica de esa persona tampoco consigue nada, porque esa persona que está recibiendo un subsidio se siente un paria, aunque no lo manifieste, aunque a lo mejor no es totalmente consciente, sabe que hay una brecha con respecto de la gente que está en el esquema formal. Entonces, insisto, no solo en términos de diagnóstico, mis palabras apuntan también a crear una conciencia de la necesidad de conformar un diagnóstico serio y profundo de una temática que, por supuesto, no es solamente en el área de salud, sino que es general, ¿no? A mí me gustó mucho la idea de los parches, ¿no? Porque también ahí uno se da cuenta que en muchas circunstancias no hay una política de salud que sea consistente, y en educación pasa lo mismo. Hay parches y hay que apagar las llamas, entonces hay que salir a apagar las llamas, y a mí me duele bastante ser, digamos, parte de un país maravilloso como la Argentina, porque uno va desde el norte al sur
y lo que ve es riqueza, entonces digo, acá lo que falta es un ciudadano consciente. Yo me detuve, les cuento, con este síndrome de Estocolmo, que es muy interesante, que ocurre en el 73, son, digamos, mantenidos en cautiverio en un banco, 4 personas, y resulta que cuando salen, una de las cautivas se niega a denunciar a la persona que la tiene en cautiverio, y eso se mencionó como el síndrome de Estocolmo, y después se lo traspola, porque esa es la verdad, a las situaciones de parejas en situación de violencia, donde hay alguien que se acostumbra para poder sobrevivir, como se define en este síndrome, al cautiverio, al malestar, al sufrimiento, y no abre la boca y soporta el dolor con tal de sobrevivir, y hace exactamente, obsesivamente, lo que el otro que lo mantiene en cautiverio quiere y espera para poder sobrevivir. Entonces, cuando uno anda por la Argentina, dice, no tendremos el síndrome. Sí, no, claramente. Por analizarme también. Las políticas que generan voto cautivo generan un síndrome de Estocolmo. Por supuesto. Eso no. Incluso ¿A dónde vamos? No, adelante. No. Vamos a tener que... Sí, no, tiene razón. Lo que pasa es que Ricardo está mirando que nos dicen que nos queda 0 minutos y después viene la segunda parte. Bueno, perfecto. Pero seguimos charlando en la segunda parte. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.